Que déjame ver cómo. Del libro, buenos días a todos. Hoy vamos a estar hablando sobre capítulos 4, 5 y 6 de ese libro, de la sombra del dogma a la luz de la razón. ¿Ok? Ese libro hace, ¿verdad? Por Pedro A. Barbosa de la Torre, hace como un resumen, ¿verdad? Y una comparación sobre el cristianismo, ¿verdad? Especialmente el católico en Brasil, y las cosas que tienen en común o que no tienen en común con el espiritismo. Y hace una crítica al espiritismo brasileño, que tiene tendencias religiosas. Entonces, ¿cómo eso afecta la doctrina espírita, ¿verdad? Y en esos capítulos está bien propicio para el día de hoy, porque el capítulo 4, igual que el libro de los espíritus, el primer libro, el capítulo 1, habla del tema de Dios. ¿Ok? Dios, en el libro primero del libro de los espíritus, es el tema principal. Sus cualidades y la forma en que el espiritismo o los espíritus que hablaron con Kardec ven a Dios. ¿Ok? Y eso es bien importante. Aquí él va a hacer un análisis más profundo, ¿verdad? Desde otro punto de vista sobre la idea de Dios y las diferencias entre un espiritista y una persona religiosa, especialmente católica. ¿Ok? Común al hombre civilizado y al hombre salvaje es la idea que existe de una inteligencia suprema, una causa de cuanto existe, la fuerza de las fuerzas, que en el mundo occidental recibe el nombre de Dios. Desde los tiempos inmemorables, desde que el hombre vive en las cavernas, hay una explicación para la vida. Y esa explicación siempre ha sido, ¿verdad?, de naturaleza divina. Los romanos tenían esa explicación, los griegos, la gente de la India, la gente de la China, los egipcios, todas las grandes civilizaciones ¿verdad?, que han habitado el planeta han tenido una explicación de lo que existe. ¿Ok? Dios no puede ser definido, y eso es bien importante. No puede ser encajonado. Ha de pensársele en todas partes, más como esencia, no como presencia. ¿Ok? Es lo que sentimos por infinito. Siempre se piensa de él como una fuente general, primaria y eterna de la vida que anima el universo y se refleja en cada parte del mismo. ¿Ok? Eso es bien importante. Esa idea de Dios de que no puede ser definido es crucial, porque todas las religiones actuales basan su dogma en base a esa definición. ¿Ok? El simple hecho de ponerle un nombre a Dios es tratar de encajonarlo, es tratar de quitarle eso. ¿Ok? Importante. Como afirma León Denis, Dios no cae bajo el dominio de los sentidos. Por eso, casi ha desaparecido bajo un velo de misterio. Y agrega que tal vez así ha sido para obligar al hombre a buscarlo. Eso es una frase de León Denis bastante famosa. Es que no cabe en los sentidos. Entender a Dios no es algo que se ve, no es algo que se oye, ¿verdad? No es algo que tú puedas entender completamente. ¿Eh? El concepto de los cristianos es que Dios es un hombre envejecido. ¿Usted ha visto eso de que Dios es un hombre envejecido en un trono, ¿verdad? Que es antropomorfo, o sea, que tiene cualidades humanas, que se manifiesta como si fuera un hombre poderoso, ¿no? Que lo muestran en una forma de hombre, puesto que puede ser presa de la ira. Hemos escuchado esa expresión de los religiosos, ¿verdad? Que Dios castiga
la ira de Dios por la soberbia del hombre, no te equivoques. Esa es la más que me gusta, ¿verdad? Que el hombre al ser soberbio, Dios castiga. El hombre al ejercer su libre albedrío, Dios castiga, ¿verdad? Ujú. Lo peor es que la Biblia dice que Dios es amor, pero fuego consumidor. Exacto. Ahorita vamos a hablar de la Biblia, pero esa es la idea, ¿verdad? Es injusto al declarar a Israel como su pueblo preferido y eligiéndolo como su familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios debe ser universal, pero tiene un pueblo escogido, cuya cosa trae problemas, porque si tú tienes un pueblo escogido, ¿cómo es que tú quieres a todos por igual? ¿Verdad? Eso trae una contradicción. Y eso es lo que yo quiero que estemos pendientes hoy. Todas las religiones, todas, en algún momento se contradicen, ¿ok? Todos los dogmas en algún momento chocan entre sí. Y por eso es que hay que estar pendiente al momento de pensarlo, de entenderlo. Hay que aplicarle la razón y ver esos choques. Es impotente puesto que no supo impedir que el diablo echara a perder su obra en el paraíso. ¿Se acuerdan del Génesis, verdad? Poderoso al crear la luz con solo decir, hágase la luz. Y al mismo tiempo impotente, pues para crear el hombre, que es más sencillo, necesitó trabajar con sus manos el barro de la tierra. ¿Verdad? Eso es, de hecho, el Génesis no es una idea cristiana, ni siquiera es una idea judía. El Génesis es un libro babilonio que es copiado. ¿Ok? Eso es otra, eso es otra gran contradicción de la religión, especialmente del cristianismo. No tiene muy pocas cosas originales. Todas sus cosas son copiadas de otras culturas. ¿Ok? Además de hacerlo trino en la expresión que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo copió de Egipto, de la cultura egipcia, que el Dios de los egipcios también era eso. ¿Ok? Dios es un espíritu, si no es el espíritu. Dios no puede ser espíritu, no puede ser el espíritu de nadie, pero Dios es el espíritu que anima al universo. Es la cosa que le da al universo lo que es, el sentido de lo que es. Pero no puede ser el espíritu ni de ella, ni de ella, ni de él, ni mío. Y no puede ser hombre tampoco, porque Dios es uno. Y si es uno, no puede ser igual a nadie. No hay comparación. Es el absoluto. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Me puede levantar la mano? Podemos discutirlo. ¿Ok? Esta diferencia conceptual es evidente ante la actitud del cristianismo y el espiritismo hacia Dios. Eso es importante. ¿Ok? Los cristianos y también los islámicos, los budistas, los brahmanes creen en Dios, mientras que los espiritistas lo sienten, tratan de entenderlo. Los religiosos le temen, los espiritistas le aman, según el autor, ¿verdad? Los creyentes se sirven de él para entregarle sus problemas o para atribuirle su voluntad, a su voluntad lo que ocurre, sea bueno, sea malo. El espiritista sirve a Dios al punto de que está convencido con razonamiento filosófico de que cada espíritu debe perfeccionarse como parte de la misión que Dios ha señalado al hombre. ¿Eh? Para los espiritistas, contribuir con el otro, contribuir con el prójimo, ayudarnos entre nosotros, los espíritus, es parte de esa misión de Dios. Nosotros somos partícipes de la creación, no somos espectadores. No estamos ahí viendo el show en Netflix. Estamos
ahí participando y hay que actuar. Como espiritista hay que actuar. Y lo hacemos de distintas maneras. Venimos aquí, nos educamos, eso es parte de esa participación. Trabajamos allá atrás, estamos participando en la vida social, porque ninguno de nosotros nos ganamos la vida como espiritistas, sino que trabajamos para contribuir a la sociedad y ninguno de nosotros podríamos hacerlo, ¿verdad? Porque el espiritismo es una de las normas que tiene. Así que contribuimos de distintas maneras y participamos de esta gran cosa que es el universo de distintas formas. No somos esos espectadores. Carmen, que, que Dios no es como nosotros, no puede ser. no puede ser como nosotros, ¿no? Y que Dios también pienso que eso de él y él, ¿quién dijo que es un hombre? Exacto. Okay. Yo mi concepto de Dios es completamente diferente. Sí. A Dios se le conoce como el Padre, siempre tiene, ¿verdad? El género incluido, ¿verdad? Porque es la idea antropomorfa, ¿verdad? Antropomórfica de Dios, de que es un hombre, ¿verdad? De que es un ser humano, de que es un rey en un trono, que es patriarcal, claro, sí, claro está, ¿verdad? No puede ser de otra forma ese Dios porque nació en sociedades tribales que son patriarcales. Así que aún yo, Ah, con los años que llevo estudiando, ¿verdad? Y la experiencia que he tenido, todavía la palabra Dios me suena un hombre. Me suena un hombre y me suena todavía el tipo de la barba mirándome y señalándome, qué sé yo. Pero eso tiene que ver también, pues, con falta de la cultura, falta de nosotros estudiar, ¿verdad? Y constantemente, porque esto no es fácil de tú asimilarlo. Porque no. la palabra Dios viene desde tantos milenios y luego la utilizamos, ya todavía en el mundo espiritual usamos la palabra, el título de Dios. Sí. Deberían de cambiar esa palabra Dios y poner otra cosa. Por eso es que Kardec empieza sus 4 libros del libro de los espíritus con esa palabra, con Dios, y trata de sacar del medio ese concepto de entrada cuando usted se educa como espiritista. Sí, para romper con eso hay que hablar de eso en el principio. ¿Cuáles son las cualidades de Dios en el libro de los espíritus? Eternamente bueno, eternamente sabio, eternamente inteligente. Y a usted ponerle esas cualidades, no existen las contradicciones que encontramos en todos los textos sagrados. Y así resuelve Kardec el problema de la idea de Dios. ¿Ok? Así los espíritus sacan ese problema a un lado y vamos a empezar a hablar de nuestro comportamiento del día a día. ¿Ok? De lo que es la vida después de la vida, de lo que es la reencarnación, la evolución, la causa y efecto, que es realmente el mensaje importante del libro de los espíritus. No es establecer una religión o hablar de Dios todo el tiempo. El espiritismo no habla de Dios de todo el tiempo, sino que lo saca a un lado. Simplemente esto es tema de conversación de espíritus superiores. Ustedes todavía necesitan tal trabajo. Ya está. En el Génesis bíblico, Dios es un tirano, Dios es un genocida y todavía la gente cree en ese Dios. ¿Sí? Porque lo que cree es en su poder. Por eso es que eso llama la atención. Porque Dios En la fuerza que tiene. con él sirve. Sí. Sí. La palabra es misión. Perdóname. Misión. Que Dios ha señalado al hombre. Ajá. ¿Cómo la definimos? Pues la misión es el propósito que se tiene. Pero eso quiere decir que hay un propósito específico al final. ¿Sí? No, el propósito que se tiene en el gran plan que tiene Dios o en la gran obra de Dios. Eso es la misión.
Sí, por ejemplo, nosotros participamos de eso de distinta manera a lo que los religiosos hacen. Participamos de lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer como espiritistas? Pues darnos la mano entre los espíritus, la solidaridad, el aprender el uno del otro, el crecer, en evolucionar. Desencarnamos y volvemos encarnados para seguir. ¿Ves? Eso es esa misión. Dios te da la oportunidad de tú hacerte, de tú construirte, según vas viviendo. En el caso de los religiosos y en muchas religiones, el concepto del plan, hay un plan para ti, que es un misterio y no se sabe. Utilizan mucho las religiones, ¿verdad? Sí. Eso de misiones. Esa es la diferencia. Misioneros, de esto, de aquello, de algo. Entonces, Exacto. Y la misión es distribuir la palabra. La misión nuestra es la misión humana es evolucionar hasta Evolucionar. alcanzar un grado superior. Esa es la Exacto, no misión. tan solo evolucionar, sino ayudar a otros a Claro, evolucionar evolucionar también. junto a nuestro aprendizaje, porque no estamos solos. Claro. Esa es la solidaridad, ese es el amor al prójimo que Jesús tanta énfasis le dio, Claro. pero que muy pocos le hacen caso. Yo tengo una pregunta. Mire, escucho en YouTube experiencias cercanas a la muerte. Son gente que se fue y que volvió, ¿verdad? Lo que me causa duda al escuchar estos testimonios, ¿verdad? De personas que regresaron, es que algunos hablan de Dios como tú estás hablando, esa esencia, esa cosa que tú no puedes darle una imagen. Pero sin embargo, hay otra gente que habla de Dios como la idea de la religión. Uno de los testimonios que escuchan estos días es que uno de ellos Dios le dijo cuando iba a hacer el arrebatamiento. Entonces yo digo, wow, porque el arrebatamiento pues es una cosa que... El rapto. Pues claro, es rapto. Entonces, si estas experiencias son ciertas, ¿verdad? Entonces, yo pienso, ¿cómo es que unas personas ven a Dios de una manera y otros ven a otra de otra manera? Si es que lo ven a través de la religión que profesaban, es lo que Exacto. pienso yo. Exacto. El entender a Dios es algo cultural. Cada cultura tiene una definición y una forma de entender a Dios. Tal vez las personas que lo ven más como esencia o como una sensación o como una experiencia, pues no tenían una idea muy fija en su mente de lo que era Dios, o ya están evolucionados a tal punto que no tienen no están atados a esas ideas. Pero hay personas que por el énfasis que tienen, ¿verdad? La religión en sus vidas cotidianas y por las distintas encarnaciones han sido religiosos muchas veces, pues esa es la visión que tienen de Dios, ¿verdad? Lo importante no, para mí, de esa experiencia no es cómo percibieron, sino qué haces con esa oportunidad de haber regresado, ¿verdad? Sí. ¿Qué haces? Mira, ¿Ves? es que cada cual ve lo que quiere ver al desencarnar. Es igual, cógete a Moisés, que yo estoy convencida que era medium. Ve aquella zarza prendida allí, si es que la historia, ¿verdad? No es una mitología. Ok, y le dijo, llámame Yahvé o Jehová. Y como dijo Nélida, mostró ese espíritu, que para mí es un espíritu no muy superior, porque mostraba ira, coraje, y había que adorarlo a él. Entonces, él pensó que era Dios, y tú ves a muchos religiosos que no analizan y dicen, Dios me habló y dijo que hiciera tal cosa. De hecho, todas las religiones se fundaron a través de la percepción de un medium que dijo, forma esta religión. En esta religión tú puedes tener, los hombres pueden tener 3 o 4 mujeres, se pueden reproducir de acuerdo a lo que la persona haya evolucionado. Nadie cuestiona de que lo que yo estoy viendo realmente es Dios o qué es lo que realmente se está manifestando allí, porque hay ignorancia. Eso es todo. Pero ahí yo quiero añadir a eso de que era el tiempo también, o sea, el momento en que se crean esas religiones, no había nada más.
la interpretación de esos espíritus encarnados en ese momento era sujeta a su conocimiento y su evolución. ¿Ok? Y entonces, pues, no había conocimiento, no había ciencia, apenas había literatura, porque en esa época, ¿verdad? Así que en ese momento, esas personas hicieron lo mejor posible con eso. Lo que no puede ser, o lo que no debería ser, es que yo use ese marco de referencia para aplicarlo en el siglo XXI con tanta ciencia y tecnología. ¿Ves? Con tanto desarrollo. Eso es lo que no puede ser. Y hay cientos de miles de personas en este planeta que no tan solo son religiosos, son fundamentalistas. Que lo que significa eso es que van a los orígenes de la tradición y la repiten, la recrean. ¿Ok? Pero el fundamentalismo es otra clase aparte que se las he prometido y se las tengo que dar. Porque es un concepto de la idea distorsionada, ¿verdad? Distorsional tan absurdo que un día como ayer, un conocido aquí en Puerto Rico que se llama Norman, que tiene naturópata, él dijo que la ciudad, lo que es bíblico, que la ciudad de Dios va a venir ya completa, hecha, como si fuese a aterrizar en Jerusalén. Entonces, que allí van a reunirse todos los escogidos, los 144,000 que dice la Biblia, y que toda la situación actual, por ejemplo, Putin es el diablo en la tierra, pero todas esas bombas y esos cohetes van a explotar contra esa ciudad santa que viene pronto, dijo Norman. Sí, sí. Pues tenemos eso, ¿verdad? Y ese concepto de Dios, sin discutir los detalles, porque son, ¿verdad? Ese concepto de Dios viene de la idea que se tiene de Dios. ¿Ok? Todo ese encadenamiento de ideas sobre Dios y sobre lo que va a pasar está basado en la idea de que Dios es un hombre, de que Dios es... ¿Ok? Y eso es lo importante. Usted cambia la idea de Dios que tiene en su mente y todo lo demás va a cambiar. ¿Ok? Vamos aquí. Y esto es bien importante. Los espiritistas son paladines del libre pensamiento. Nadie puede prohibirles ni impedirles que lo lean todo, lo estudien y lo investiguen todo, hasta los mismos libros espíritas. Hay que cuestionarlo todo, hay que pensarlo todo. ¿Okay? Estudian las religiones comparadas, que es lo que hace este señor, y no solo los libros de espiritismo. ¿Okay? Conoce la existencia del mundo psíquico y practican el desarrollo de sus facultades, adentrándose en disciplinas como la hipnosis, el desdoblamiento consciente y los distintos tipos de trance. ¿Okay? Que pueden ser bioquímicos, pueden ser hipnóticos, de sugestión, mediúnicos, etc. ¿Okay? El espiritista conoce que lo físico y lo moral están gobernados por leyes. Eso es bien importante. Hay unas leyes universales, no son más que para los cristianos, ni para los de... Son universales, ¿ok? Aplican a todos los espíritus del universo, ¿verdad? Que denotan una inteligencia profunda, denotan un diseño. No hay caos en el universo. En el universo hay orden. Aunque usted piense lo contrario, en el universo hay orden. Aunque usted piense que lo que pasa en Puerto Rico es una locura, eso es parte y consecuencia de algo. ¿Ok? Hay en la naturaleza un orden y una armonía que no puede ser producida por el caos y la casualidad. ¿Ok? Dime, Carmen.
it, extraterrestrials. También los extraterrestres siguen estas leyes. Los extraterrestres no son otra cosa que espíritus, encarnados de otra forma, pero son espíritus porque la ley es universal. ¿Okay? La ley de evolución, la ley de reencarnar y volver a encarnar, es universal para todos. Realidad de mundos habitados. Exacto. El universo no es para esta esquinita del universo. O sea, Dios no creó el universo simplemente para poblar un solo globo en este pedacito de tierra. Hay vida en todas partes. Ay, yo pensaba que nosotros éramos los únicos. Eso es lo que promueve el Vaticano y promueven todas las religiones, que Dios creó todo esto para nosotros, únicamente. Por eso es el desdén que tienen muchos grupos religiosos ante los animales, ante la naturaleza, ante las plantas, etc. ¿Por qué? Porque piensan que la creación es para nosotros. Y nosotros vivimos o sea, podemos hacer lo que creamos o quisiéramos hacer con la creación, ¿verdad? Le podemos sacar dinero, podemos hacer las cosas que hacemos, podemos ensuciarlas, y no importa, no va a pasar nada porque eso es lo que Dios quiso. Dime, Claudio. Me parece que, primero, yo he tratado de dar este tema en otras veces, más de una vez. Y recuerdo a William Colón, que básicamente al tratar de tocar este tema dice que Dios es inespiritual, porque el espíritu está sujeto a leyes, y lo saca de ahí. Cuando Kardec le pregunta a los espíritus el principio de las cosas, se habla de un principio inteligente y se habla de un principio material. Y se habla también de una conjunción de esos dos principios que es indivisible una vez se relaciona, lo que nos trae a que la vida surge de esa interrelación y el principio o el fluido universal, que es como un océano que, Sí. que Que supera. está en todas partes, estamos sumergidos en él. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros miramos lo que los científicos han logrado definir del universo, el universo no fue creado, se está creando constantemente. Por lo tanto, cuando hablamos de creación, que quiere decir algo constituido, pues estamos hablando incorrectamente, no hay creación. Se crea constantemente. El espíritu no está definido en una misión. Su única misión es evolucionar. Pero esa evolución está abierta a innumerables formas. El domingo pasado traté de explicar que por la condición ambiental y la experiencia que tiene el espíritu en el mundo físico, se modula, se modera, se provoca evolución en ese espíritu. Por lo tanto, no tenemos nada definido. Y como dijiste ahorita, o sea, si el extraterrestre es un espíritu con otro cuerpo físico diferente al de nosotros, está también en un proceso evolutivo. Siempre. Que no sabemos hacia dónde va. ¿No? Así que me parece que hay un principio inteligente, que es lo único que se acerca a la definición de Dios. Sí, que es lo que dice en las laminillas primarias, ¿verdad? En las primeras laminillas, que es una inteligencia suprema que está en todo, y nada se escapa a eso. ¿Okay? Y ese es el concepto más universal de Dios, ¿no? Esa idea. ¿Okay? Dijimos de que hay unas leyes, participamos de esas leyes, estamos sujetos a esas leyes, no nos escapamos de esas leyes, y que es parte de la armonía y el orden, y refleja una inteligencia.
Esas leyes tienen causa y efecto, ¿no? Yo es una energía, si se quiere decir, si se prefiere, es la energía. Y lo puse en letras mayúsculas y él lo pone así, porque a falta de palabras para describirlo, pues es la energía que anima todo en el universo, ¿verdad? No puede el espiritista desentenderse de su estudio, porque vivirá en la ignorancia. Dios no tiene nombre propio, aunque los hombres que le han puesto muchos, ¿verdad? Aunque los hombres le han puesto muchos. Y vemos aquí algunos de ellos, ¿verdad? El escritor Eduardo Alfonso, autor del libro Problemas Religiosos, recopiló 498 nombres. 498 nombres de Dios. Algunos de ellos son Alá en Arabia, Akua en Hawái, Bob en Rusia y Bulgaria, Jehová en Israel, Kami en Japón, eso me gusta. Judá en Turquía, Ra en Egipto, entre otros. Y allí tienen una lista de todos esos nombres, ¿verdad? Sin contar algunos que son de las personas originarias de las Américas, ¿verdad? Que tienen también sus nombres, ¿ok? Y que sí, y las personas originarias de las Américas, los pueblos primitivos, tienen también eso que no lo incluyó. Estamos hablando de los pueblos, entre comillas, civilizados, ¿verdad? Pero tenemos que añadirle, ¿verdad? Esos pueblos originales de las Américas que también tienen un nombre para Dios, que es diferente. ¿Sí? La vida puede sernos desconocida totalmente o solo parcialmente conocida, pero nada tiene de misterio. Y eso es bien importante porque el misterio es como una explicación que no explica nada, que todas las religiones tienen. ¿Ok? Para el espiritismo el misterio no existe. Se debe pensar la vida como un hecho natural y como tal debe estudiarse científicamente. Pero si usted va a cualquier grupo religioso, usted va a escuchar de que hay misterio en muchas de las cosas. Y con eso explican algo. O suspenden en la discusión para tener que explicar algo. ¿Ok? Es un misterio. Entonces se acabó la conversación ahí. Se acabó, no se puede argumentar acerca de eso. El espiritista con pensamiento científico, estudioso y libre pensador, no puede compartir los misterios que existen en el cristianismo. No puede. Pues eso le quita. Dime, Carmen. Pienso yo mucho más ahora que, y es con mi edad que está saliendo esta cosa. Entonces, lo que yo me estoy sintiendo, que como están viniendo los spaceships, ¿verdad? Ajá. Como también es obvio que están ahí. Y si ellos hicieron este experimento, porque ellos están mucho más allá que nosotros, y si nosotros somos un mundo de un experimento gone, que se fue mal. Sí. Eso es una idea bastante aceptada por ciertos grupos, ¿verdad? Sí. Hay ciertos grupos de ciertas ideas de ese tipo que piensan de verdad que somos una consecuencia de un experimento de una raza, ¿verdad? Extraterrestre. Pero volvemos a lo mismo, eso es un concepto, ¿verdad? Lo que sí dice el espiritismo es que hay multiplicidad de mundos habitados y la comunicación entre los espíritus, que es uno de los principios del espiritismo, es universal y constante. Por consiguiente, la posibilidad de la comunicación entre habitantes de otros lugares y nosotros no debe ser algo extraño, porque son espíritus iguales que nosotros. ¿Okay? El problema bíblico, este es uno de mis favoritos, ¿verdad? Porque la Biblia es como
el arma secreta que tiene todo cristiano para todo, ¿verdad? Es la herramienta así, la navaja suiza, que tiene contestación para todo y todo se resuelve con, de una forma mal dicho, con la palabra, ¿verdad? Hay espiritistas que solo tienen como texto de consulta el estudio de la Biblia. Yo, gracias a Dios, no conozco ninguno de ellos, de esos espiritistas, ¿verdad? Porque para mí un espiritista tiene que leer los libros de Kardec y los libros espíritas. No es leer la Biblia para ser espiritista. Si, si tú lees la Biblia, me imagino yo que es para ser cristiano, para pertenecer a alguna de esas denominaciones, pero no para ser espiritista, ¿verdad? Eso parece que pasa en Brasil, yo aquí no lo he visto, aunque, aunque mi abuelita, que era una espiritista folclórica, nunca se leyó un libro de Kardec y hacía sesiones mediúnicas en el patio de su casa. Era un espiritismo folclórico. Tenía imágenes religiosas, usaba hierbas, cocinaba y hacía cosas. ¿Ah? Era medium, pero se llamaba a sí mismo espiritista, pero nunca leyó un libro espírita. Y eso es cultural, ¿verdad? Había ahí un sincretismo, una mezcla de ideas espiritualistas, ¿verdad? Pero espiritistas que se llamen a sí mismos espiritistas y lean la Biblia, por lo menos yo no los he visto aquí. ¿Sí? Muchos han estudiado, muchos no han estudiado nunca los libros fundamentales del espiritismo carnesiano. Hay que dudar de sus conocimientos si no estudian la obra de la codificación. Y eso pasaba con mi abuela. Robert Kirk, autor del libro La religión del hombre moderno, es un laico especialista en la Biblia y quien hace observar que la mayoría de los creyentes en la Biblia piensan que el texto de este libro ha permanecido siempre el mismo al que hoy se lee. Todo el mundo piensa de que el que agarra la Biblia hoy día y la usa como argumento para algo, ese ha sido el libro que Dios le dio hace 2000 años atrás a los primeros cristianos. Y vamos a ver qué pasa, o sea, qué realmente históricamente, ¿verdad? Pasa con eso. Los cristianos de los primeros tiempos no dispusieron a lo largo de los siglos de ningún otro texto distinto al Antiguo Testamento que se considera fue escrito por Moisés y que nada tiene de la vida y obra de Jesús. Y eso es bien importante que lo tengamos claro. Los cristianos primitivos, que la iglesia llama cristianos primitivos, eran judíos, no eran cristianos. Jesús no era cristiano, era un judío. No había cristianismo. Así que el más famoso de los cristianos no era cristiano, era judío. ¿Ok? Ajá. Eso viene más adelante. ¿Ok? Y eso es bien importante. El Antiguo Testamento era lo que se tenía en el momento, pero el Antiguo Testamento no habla de Jesús. De hecho, el judaísmo no reconoce a Jesús como Mesías, ni Salvador, ni nada. ¿Ok? Así que esa es una de las grandes diferencias. Cuando a usted le dicen que nosotros somos judeocristianos o que descendemos de una idea judeocristiana, ahí hay un problema. O es una cosa o es la otra, pero no puede ser las dos. La idea de ponerle el Nuevo Testamento junto al Antiguo Testamento, vamos a ver cuándo surge, y hacer un solo libro surgió en el seno del cristianismo cuando existían diversas tendencias que luchaban entre sí. Se estaban matando entre ellos cuando eso pasó. Fue hacia el año 200 cuando se empezó a considerar de forma paulatina que ambos escritos eran sagrados y que debían estar juntos. Los teólogos defienden los textos originales, entre comillas, que no son otra cosa
que 1500 copias hechas en el siglo VI y X. Sobre ellas se hicieron muchas otras, y entre todas ellas existen muchas diferencias. Existen entre ellas alrededor de 80.000 discrepancias y diferencias entre los textos. Si usted va a estudiar teología, tiene que enfrentarse a eso, que solamente leerlo me da dolor de cabeza, porque entenderlo en un idioma que no es el suyo, para entonces traerlo al castellano de nosotros criollizado, debe ser una pesadilla. ¿Ok? De esos textos, el más importante se titula Codex Sinaiticus. También está el Codex Vaticanus, y estos fueron compuestos en el siglo IV y hallados en un monasterio del Sinaí en el 1844, un poquito antes de la obra de Kardec. ¿Verdad? Sí. El Codex Sinaiticus contiene 16.000 correcciones hechas por 7 diferentes correctores que figuran como sus actores, ¿verdad? Autores. Recordemos que no es la palabra de Dios, sino la palabra de los hombres interpretando, ¿no? Algunas partes fueron modificadas hasta 3 veces consecutivas y que más tarde fueron sustituidas por un cuarto texto original. Ningún texto es original en el sentido de ser auténtico. Sin embargo, estos textos se consideran la palabra de Dios. Y ahí que está el peso. ¿Ok? Eh, ¿eh? Los teólogos cristianos no aceptan que se hable de falsificaciones, sino de modificaciones conscientes, hechas a beneficio de la auténtica palabra de Dios. Eso suena como algo legal, ¿verdad? Suena como lo que pasa en el tribunal o en las cortes o en los contratos. No suena como algo divino para mí. Evangelios apócrifos. Hay evangelios apócrifos porque no los aceptan como los originales. Y vale la pena leerlos. Yo lo he leído. Ah, Esto es si vale la pena leerlo, están cada cual que sienta, ¿verdad? Que en su libre albedrío eso contribuirá a su conocimiento. Eso contribuye a analizar de fondo todo lo que conlleva Exacto. el libro sagrado, porque es increíble lo que dicen esos apócrifos. Exacto, pero Si el Apocalipsis es absurdo, eso son posibles. pero parte del aprendizaje no debe ser en ir a encontrar eso. Si lo puedes obviar y te sientes bien así, mejor. Y utilizar tu tiempo en algo productivo. Por ejemplo, yo me gusta hacer estudios, como dice él, comparados con la religión. Eso sí me gusta hacerlo. Pero no me leo la Biblia porque pienso que no contribuye nada a mi desarrollo. Es un libro sagrado que debo entender para ver cómo funciona y cómo al cristiano lo interpretan, pero como espiritista, ¿en qué me ayuda? ¿Y cómo lo voy a utilizar? Así que aquellos que todavía, ¿verdad? Sientan la curiosidad, pues bien, bien, pero como espiritista, no hay que entenderlo para entender el espiritismo. No hay que estudiar la Biblia para entender el espiritismo. El espiritismo tiene otra literatura independiente a la religiosa. Y eso es bien importante. El espiritismo trata temas universalmente religiosos o espiritualistas, pero no de la misma forma. ¿Ok? No se inventa nada, sino que lo interpreta de distinta manera. Y ahí es que está la grandeza del espiritismo. Antes de seguir a los concilios, los dogmas y los errores de Kardec, ese capítulo es bastante extenso, no va a dar tiempo para cubrirlo todo hoy, pero
voy a llegar hasta la parte de los concilios. Es bien importante que estudiemos la parte histórica y de dónde vienen los conceptos de la religión y dónde es que nacen en el momento histórico. Y nacen muchos de ellos de esos concilios. ¿Ok? Importante. Todas las religiones, especialmente la religión cristiana y especialmente la que nosotros vemos en nuestro país, que es que hay gran influencia de un protestantismo que viene de otro país, viene con muchas ideas ya preconcebidas, que en muchos casos se convierten en prejuicios. Y eso lo podemos discutir más adelante cuando terminemos con los concilios. ¿Eh? Ese capítulo, capítulo 7, los concilios, los dogmas y los errores de Kardec. Es muy importante conocer el papel que los concilios desempeñan en los cambios que sufre la Biblia, porque el dogma sostiene que el Espíritu Santo los inspira y ellos determinan y ellos determinan ellos determinan lo que los cristianos deben creer. Me faltó ahí unas palabritas. Los primeros 5 concilios establecieron la base de la religión cristiana. 5 concilios, ¿ok? El concilio de Nicea en el año 325. Estamos hablando 325 años después de Jesús. Unos cuantos nada más. Convocado por el emperador romano Constantino, que eligió a 318 obispos siguiendo un criterio político y que él mismo presidió, ignoraba las enseñanzas de Jesús. Él, como emperador, no tenía que seguir a Jesús ni seguir a los cristianos, porque ¿quién era el emperador? Él, ¿verdad? Los eligió 318 obispos. En el libro lo describe casi a la fuerza. No los elige, casi los rapta y los lleva a un sitio. Los lleva a Nicea, perdón. ¿Okay? Este emperador seguía el culto de Mitra, el llamado Dios de la luz, ¿verdad? Él no era cristiano. Mucha gente en el catolicismo dice que sí. ¿Okay? Okay. Pero si tenía un criterio político, es muy poco, ¿verdad? Lo que podemos pensar. Exacto. Pero Roma había tratado las religiones de los bárbaros de distinta manera como trató el cristianismo. ¿Ok? ¿Por qué Roma elige el cristianismo? Tendríamos que ver. Habría que buscar más en la historia. Tal vez eran muchos. Lo que pasa es que me pregunto yo, ya estaban tan constituidos, ya estaban tan separados de ser judíos. Porque, ¿verdad? Habría que ver si no fue como parte de una conveniencia socioeconómica o política para hacer eso. Bueno, ¿qué? Ah, ah. Exacto, trataron de dividir, trataron de controlar todo, porque Roma en ese momento tenía muchas colonias que eran judaicas, ¿no? Tenía muchos territorios donde el judaísmo era la religión predominante. Así que tal vez como manera de empujar o mantener en control, favorece una religión contraria a... ¿Tú ibas a decir algo? No, que no lo oye. No, quédate más. Desde el punto de vista político, él lo que hizo fue, había una mayoría y los judíos tenían mucho poder económico, pero ya eran menos en número. Además que los judíos y los romanos se odiaban a muerte. Uno colonizó al otro. Sí, no, y lejos. Ellos iban allá a quitarle.
y los judíos nunca se han dejado, siempre han peleado. Entonces, pues la religión, también lo que pasa es que la religión cristiana cambió la mentalidad de el imperio de Occidente. En vez de luchar por Roma, hay que salvar el alma. ¿Sí me entiendes? En vez de que la gente bese el águila, hay que salvar nuestra alma. Ahí es que los bárbaros empiezan a conquistar. Y los bárbaros se hacen católicos también. Y de ahí es que nacen todos los reyes cristianos que nosotros conocemos. Pero Constantino lo que trató fue mantener el poder político en Occidente a través de que los cristianos eran muchos y echarle la culpa a los judíos. Porque Mitra era un rey persa, una religión persa, que entró por los soldados romanos. Los soldados romanos adoraban a Mitra y de ahí sale la idea del cielo y el infierno. Por eso que dice el Dios de la luz. Y había un ser oscuro. Era la legión romana que nunca entró a Roma. Exacto. Eran unos soldados que nunca vivieron en Roma, muchos de ellos. Porque antes de los Eran tan grandes que no podían vivir en Roma. Antes de los persas, la religión que dominaba eran los griegos. Entonces los dioses pues bebían ron, hacían orgías, salían en nu, se casaban tenían amantes, tenían muchos hijos. O sea, eran pecadores ese tipo. Entonces los persas llegan con la idea de separar a Dios y al hombre, entre algo bueno y algo malo. Y eso pasa con los toltecas y los mayas y también. Siempre pasa. Entonces, las religiones romanas que tenían los soldados que agarraban de los persas, que eran idealistas, de que había un Dios, el hombre era pecador y Dios era santo, y las clases populares y altas que agarraban la idea de los griegos, que es que los dioses eran como nosotros. Ahí sale Calígula, ¿cómo se llama Nerón, Calígula. No, el que moría el de Troya, Aquiles, que es mitad Dios y fue ungido en el de esto y pues tenía parte humana. Entonces, el cambio en verdad lo hacen los persas, de un Dios de algo bueno a algo malo. Porque lo que venía antes era que los dioses eran... Pues, o sea, ahí es que se dividen las dos grandes ideas, entre que Dios es santo y nosotros somos pecadores, y entre que los dioses pues son una mezcla. Entonces, los cristianos pues vienen influenciados de que hay un Dios que te va a salvar en el cielo y que el hombre es pecador. Los judíos, perdón. Entonces, el Cristo sigue ganando terreno, y como los judíos tenían poder político y económico, lo que pasa es que los judíos también estaban divididos. ¿Eran qué? Los judíos también estaban divididos. Oh, sí. Habían unos que decían no hay que seguir las enseñanzas tradicionales, y esta gente lo que hace es buscando poder político a través de la religión. Lo mismo que decimos nosotros. Esto es lo mismo de siempre. Sí. Constantino siguió eso. Él fue el primero, entonces siguió eso. Se le atribuye a Jesús un concepto de ser divino maestro. Todavía no era Dios. Dios hecho hombre, entre comillas, ¿verdad? Fue Constantino el mismo que en el 2030, en el 326, perdón, por inspiración divina descubrió el sepulcro de Jesús. Ya él le dio un lugar físico, un lugar de adoración para que vinieran, ¿verdad? A adorarlo allí. Interesante eso, ¿verdad? El concilio de Constantinopla, realizado en el año 381. Lo que iba a decir antes de eso, para este mismo tiempo, cerca, en una región cerca, entonces empiezan a surgir otros movimientos religiosos. Más o menos para el año 300, que el Islam, Mohamed, ¿verdad? Empieza a salir del Islam en esa misma lugar y en esa misma época. ¿Okay? Que sería un tercer grupo religioso con poder en la misma región habitada por cristianos y judíos. Así que se sigue complicando, ¿verdad? En ese momento las cosas. El concilio de Constantinopla, realizado en el año 381, fue convocado por el emperador Teodosio I, el desollador de los pobres. Cada vez que hacía un concilio, todos los pobres alrededor de ese concilio, pues, eran desollados. Era un buen cristiano. Fue en este concilio cuando se declara el cristianismo como religión del Estado, no fue Constantinopla, sino en este concilio, y el dogma de la Santísima Trinidad, Dios, Hijo y Espíritu Santo. En ese concilio, en el 381, que esa idea, volvemos a lo mismo, una idea egipcia. En el concilio de Efeso, en el año
431, convocado por Teodosio II y por Valentiniano III, se instituyó el culto a María Santísima, Madre de Dios. Así que de ahí es que sale ya en el 431. O sea, ya habían pasado unos siglos, un siglo y pico para esa idea, ¿verdad? En el Concilio de Calcedonia, en el año 451, aprobó una nueva tesis para hacer otro dogma sobre Jesús, que dice que este tiene una doble naturaleza, naturaleza humana y naturaleza divina, que es la idea principal que tiene el catolicismo hoy día, que él fue hombre, pero también es Dios, simultáneamente. ¿Ok? Cuando ustedes escuchan la expresión de que Dios se hizo carne, esa que la repiten mucho en este momento, ¿verdad? En estas ceremonias, pues es esa idea. Y en el Concilio de Constantinopla, en el 553, ya casi el imperio estaba cayendo, por el emperador Justiniano se proclamó como una herejía el desacato a los dogmas de la iglesia. Si usted en esa época iba en contra de la iglesia, usted era un hereje. Y habría una multiplicidad de formas de acabar con usted. ¿Ok? De ahí para adelante, en el 553, ¿verdad? Casi empieza la Edad Media en esa época, ¿verdad? Y vemos todo ese oscurantismo que hay en la Edad Media cuando este buen cristiano Justiniano declara eso y hace que se persiga, empieza una persecución que sumerge a toda esa sociedad y a sociedades cercanas a ese centro religioso y ese centro político, y empieza una Edad Media donde hay una persecución y ¿verdad? Un atropello ante el pensamiento y ante las nuevas cosas que estaban surgiendo en aquella época. Y lo que vemos es la Edad Media. ¿Qué pasó en la Edad Media? Casi nada. Si usted ve la Edad Media en la historia, ¿qué hay? Quejas y matanzas. Ajá. Vamos a invadir la Tierra Santa, las cruzadas. ¿Qué más hay en la Edad Media? No, la Inquisición vino después, pero la persecución empezó ahí. Usted le llevaba la contra a la iglesia, usted era un hereje y se le condenaba. ¿Sí? Es una lástima que los cristianos no defendiesen las enseñanzas de Jesús, de los poderosos que hábilmente la torcieron y bajo su dominio la transformaron en un instrumento de dominación. Y eso es bien importante, asumir esas consecuencias. Todavía no lo hacen porque eso fue el plan, eso fue lo que Dios quiso. Pero eso es bien importante. No defendieron las enseñanzas de Jesús, fallaron. Los que Los quemaban y los acababan así. Exacto, pero los cristianos de la época no defendieron sus enseñanzas, dejaron que el imperio y la religión se encargase. Cualquier semejanza con el día de hoy es pura coincidencia. Con ese cuento que tú has dado ahí, significa entonces que los espíritus que encarnan con un miedo terrible a Dios, a la iglesia y a todo, ¿ves? Y cuando hablamos de yo soy espírita o espiritista, peor todavía. Pues imagínate. Porque fueron señalados y fueron matados y quemados, y eso no se te va a ir de una encarnación. Imagínate tú vivir en la Edad Media, que a mí no me gustaría que nadie pudiese recordar eso. Pero supón que nosotros que vivimos en esa Edad Media, ¿cuántas cosas hicimos siguiendo esto? Tal Sí. vez, los cristianos no defendieron la creencia. Jesús habla de reencarnación en la Biblia. Sí, lo habla. Pablo hablaba de reencarnación también. Entonces, al no comprenderlo, pues posiblemente por ahí Exacto, no exacto, pero defendieron no la creencia. defendieron las enseñanzas de Jesús, es lo que está diciendo el autor. Simplemente dejaron que los grupos
que tenían más poder económico y político distorsionaran las enseñanzas. ¿Te vas a decir algo? Hasta esa época, la tradición de Jesús era una tradición hablada. Las historias de Jesús, las enseñanzas de Jesús, eran historias que se contaban de persona en persona, era una tradición oral. Cuando se convierte en religión formal del Estado, toda esa historia se distorsionó y se convirtió en lo que es hoy. ¿Tú vas a decir algo? Es un comentario sarcástico, pero quizá no es falso. Yo creo que Jesús se equivocó. Se encarnó en una sociedad que todavía no estaba lista. Debe haberle encarnado ahora, porque ahora se puede defender. Bueno, Y yo creo que el mundo de aquella época no es muy diferente a la sociedad que estamos viviendo hoy día. Sí. Tú sabes, Mira, así que al que le encante la controversia, hay una serie en Netflix que se llama El Mesías. Es tan controversial que no han hecho la segunda parte, son 10 capítulos y es, ¿qué pasaría si Jesús reencarnara hoy día con los celulares, la información, los medios de comunicación? Te la recomiendo, te la vas a disfrutar. una de las cosas que yo quiero es que la escuela dejada por Jesús se convirtió en algo irreconocible y el mensaje de la inmortalidad se deformó. Eso es el mayor daño que hizo la religión a ese mensaje. Se distorsionó el mensaje de esa reencarnación, como estaba diciendo la compañera aquí, con ese volver a nacer y hacerlo mejor, ese proceso evolutivo, y se inventa todo ese cuento del cielo, los pecados, las recompensas, qué sé yo, el infierno y todo eso. ¿Te ibas a decir algo? Ah, bueno, sí. Ajá. Estos días yo estuve participando con los testigos de Jehová y con los adventistas. Estoy estudiando a Jesús desde diferentes escuelas. Ajá. Y encuentro bien interesante cómo nosotros, obviamente nosotros no recordamos las vidas pasadas, ¿verdad? Pero nosotros continuamos promoviendo estas ideas desde hace varios siglos. O sea, todos nosotros que estamos aquí. Sí, yo entiendo que por alguna razón las promovemos. Hay un beneficio detrás de la ignorancia esta que continuamos promoviendo. Y me pregunto si es un error o es un plan divino. ¿Me sigue? Sí, la idea del plan divino. O un plan espiritual, ¿sabes? Un plan orquestado, no un Sí, error. la idea del plan divino, como lo ponen los cristianos, de que Dios tiene un plan para ti, es un concepto que viola toda idea de libre albedrío que haya. O sea, viola el concepto de que el espíritu es libre de actuar para hacer lo que quiera con su existencia. Y ese sería su proceso de aprendizaje. En el espiritismo eso es algo que se promueve mucho, la idea del libre albedrío, de que no se puede interferir con el libre albedrío de nadie, ni de nada. ¿Okay? La idea de hoy, hablar de este tema desde el punto de vista histórico, es que entendamos cómo los conceptos religiosos fueron formándose a través del tiempo y cómo hoy día todos esos conceptos, muchos de ellos todavía permanecen y crean distorsiones en la realidad, especialmente para muchos grupos de personas. Hoy día tenemos la lucha que la estamos viendo y la lucha se ha convertido en algo tan simple como tener liberales y conservadores tratando de legislar, tratando de influir en la educación, tratando de influir en los conceptos económicos. Y entonces tenemos grupos religiosos interfiriendo con eso. Volvemos a lo mismo, es parte del libre albedrío y de ese conocimiento que el espíritu va alcanzando a través de la existencia, pero afecta a muchas personas, especialmente a los que no lo son religiosos.
porque es un concepto que todavía no se entiende. Los religiosos hablan asumiendo que todo el mundo es igual a ellos. Y no se dan cuenta de que no todo el mundo lo es. Y entonces hay que entender esto. No hay palabras divinas, no hay textos sagrados, son conceptos que se han desarrollado como parte del dogma a través de la historia. Y que muchos de ellos hay que ver la utilidad que tienen en el día de hoy. Y hay que analizarlo. Sacando el dogma, hay que analizar cómo eso contribuye. ¿Qué vas a hacer? Ah, Eh, hay un libro, El Plan del Alma. Me ha estado retando lo que voy entendiendo. Ajá. Y yo no estoy claro si lo que está ocurriendo, por ejemplo, la serie que ella está hablando, hay otra nueva que está en HBO que se llama The Leftovers, los que se quedaron, los dejados. Y describe el rapto, o sea, después del rapto. Es bien interesante, creo que está bien escrita y presenta muchos conceptos de cómo es que podríamos tal vez reaccionar. Eh, pero ahora mismo hay millones y millones de personas que están esperando que Jesús baje ahorita y tienen un miedo. Entonces, yo me pregunto, yo trato de entender eh, por qué es que continuamos de esta manera, como seres espirituales, ¿verdad? O si es un error, un genuino error que está ocurriendo en este lado y en el otro cuando desencarnamos y tal vez en el otro lado también se creen que hay un alma o alguna cuestión y hacen un culto, ayudan a los brasileños a hacer un culto porque el espiritismo religioso es mejor, por dar un ejemplo. Y siguen saliendo nuevos profetas y nuevas pendejas. Y yo no sé si es un error o es parte de las condiciones que necesitamos crear para experimentar todo este dolor y regresar al amor y toda la cuestión. Bueno, hay una cosa, o sea, creer es mucho más fácil que razonar, que asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Pensar que alguien va a cargar por nuestras acciones y nos va a perdonar es un concepto bastante sencillo, contrario a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y sus consecuencias. Creer es más fácil que pensar y nosotros preferimos creer porque intelectualmente es un proceso más sencillo. Vamos a ponerlo de otra forma, es cierta vagancia intelectual. Yo lo pongo de esa forma. ¿Ok? Y entonces, esa idea de que se resuelve todo, se hace simplemente creyendo, no necesariamente, ¿verdad? Va con nuestros tiempos donde estamos llamados a hacer, a actuar, porque nuestro planeta está a punto de, tú sabes, de no estar propio para que siga la vida en él, ya mismito. Y entonces no estamos haciendo. Entonces, en estos últimos tiempos, al principio del siglo XXI, se ha como que ha cogido una efervescencia estas ideas nuevamente. Es como un cíclico. Si buscamos la historia del siglo pasado, pasó exactamente lo mismo antes de una gran guerra que está a punto de suceder ya. Entonces, estamos repitiendo. Entonces, volver a repetir no es el trabajo, ¿verdad? No es la visión de que el espiritista tiene de lo que debe ser el futuro, sino es hacer algo nuevo. Pero, ¿te ibas a decir algo? Añadirle más positivismo a la cosa. Ah, Hay 8.000 millones de personas en el mundo. 2.000 son cristianos. O sea que el 75%, Roma ni nada de eso tuvo influencia. Y están en las mismas. Y ellos creen en la reencarnación. Y ellos creen en ¿sí me entiendes? Entonces, no es culpa de los católicos nada más. No, Es que los seres humanos no. somos así. Exacto, no. Y en eso tienes razón. La falta de acción de los que no son religiosos para actuar
es parte de esa responsabilidad. O sea, no nos escapemos de ella. Es parte de mi responsabilidad también no haber actuado antes, no haber hecho algo antes. ¿Ves? No es simplemente señalar. Pero tenemos que pensar de que muchos de esos grupos tienen mucho poder económico. Mira ahora, en nuestro país hemos visto algo en estos recientes días sobre ese asunto. Y entonces, eso, ¿cómo actuamos cuando escuchamos la noticia? Indignado, he escuchado la palabra. A mí ni me sorprendió, porque era de esperarse. Pero actuar, hacer algo, ¿qué? ¿Esperar hasta votar? Ujú. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Hacer qué? No tengo ni idea. Yo coincido contigo en términos de que sigue siendo político y económico. No hay más nada. No hay otra cosa. Desde allá, desde Israel. Era político y económico y lo sigue siendo. Y por favor, los predicadores de ahora con sus millones, ¿cómo le vamos a quitar los millones que tienen y todo lo que tienen? Quería O sea, llegar hasta ahí, pero necesitan seguir engañándonos. Yo lo digo porque yo salí de allí los otros días, ¿entiendes? lo Si sé. alguien sabe de esto, soy yo. Yo fui predicadora, yo fui maestra, yo fui profesora de escuela bíblica, de instituto. O sea, Tú lo viviste. líderes, Tú lo yo fui viviste. líder de damas, fui líder de caballeros, mis hijas eran danzoras, o sea, nosotros estábamos metidas en la iglesia. Yo puedo decir que es esto, es económico y es político, lo sigue siendo. En estos días, Otoniel Font le dieron un montón de millones para seguir haciendo las porquerías de iglesias que hacen allí. Yo estuve allí, yo también le doné chavos a Font, gracias, para que lo sepan. Pero doy gracias a la vida por este sitio, doy gracias a la vida porque por fin entendí lo que es el libre albedrío y por favor usen el micrófono cuando estén en las grabaciones porque yo escucho las clases, yo escuché la de la semana pasada que le dije a José, que eras tú, con tu voz te reconocí y la de la otra también. En la otra, si yo llego a estar aquí, a mí, en mi casa han pasado de todas esas cosas con los espíritus, de Pero todo lo que ustedes hablaron. lo importante es que aprendiste. Aquí he aprendido Ok, de verdad. y estás en un proceso que tú consideras que estás evolucionando y estás creciendo. Totalmente, totalmente, totalmente. Eso es excelente. Entonces, lo ideal sería de que no seas tú sola. Serían muchos más como tú, que debe haberlo. Mucha gente que está insatisfecha con ese grupo y que necesita algo más. Pero no es la norma. Tú eres la excepción a la regla. Y qué bueno que estés aquí, pero no es la norma. La norma es que muchos pasan toda su vida. Yo tengo un amigo bien querido que ha llevado a su mamá a esperar el rapto 4 veces. 4 veces esa señora que es muy buena y me trata muy bien, cierra todas las cuentas de banco, da de baja la luz y el agua, deja de pagar la hipoteca, vende los carros, vende todo para esperar el rapto. Y del rapto llega, el día pasa y vuelve otra vez y su hijo tiene que volver a pagar la luz, a pagar el agua, a pagar 4 veces. El hijo de que no ha habido el rapto. Que la oración, no, ella explica que su pastor y el grupo de oración han cambiado esa fecha. ¿Ok? O sea, no ha dado una oportunidad, no, te lo estoy diciendo porque ella me habla así, no ha dado una oportunidad adicional. 4 veces, tú sabes quién es. Y Es eso. entonces, Dios nos ha dado la oportunidad. Dios es tan bueno y tan grande que sigue dándonos la oportunidad de que nos arrepintamos, gente. eso es Antes así. de que Él venga a Y arrebatarnos de entonces, su no pueblo. estoy hablando de una persona ni de 5, o sea, estoy hablando de 300 familias en un monte esperando ese rapto. ¿Ok? No, en Sabana Grande, que es peor. ¿Ok? 300 familias. Entonces, que supongo que todos crean, pero el hijo, el familiar que no, que tiene que encargarse de su mamá, él tiene que volver, ir a la luz, al agua y explicar, bueno, vamos a abrir otra vez la cuenta.
abrir todas las cuentas, todo, o sea, hacer todo otra vez para que de aquí a 2 o 3 años pase otra cosa, venga otra señal o haya otra revelación o lo que sea. Eso es una idea, ¿verdad? Y estamos hablando y nos reímos porque es algo simple, pero supón que ese mismo mensaje sea como ese grupo de davidianos allá en Texas, o como los de Jim Jones allá en la Guyana, o como aquellos que esperaban detrás de un cometa en California, que lo que promueven para el rapto es el suicidio. ¿Ok? Que la herramienta para ese rapto sea el que bebamos Kool-Aid con cianuro. Eso, ¿verdad? En el caso del amigo mío es algo simple. Se reúnen en el monte, no pasa nada y bajan. Sí. Bueno, nadie resultó herido ni nadie, ¿verdad? No pasó nada, nada muy grave. De ahí a eso, de ahí al Kool-Aid, es un paso. Sí. Es un paso y hay que tener en cuenta de que hay personas que no pueden discernir, Sí. especialmente cuando en esos grupos hay tanta presión. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Volvamos acá antes de llegar a eso, tenemos que observarlo. Tenemos que observar eso porque es un comportamiento extremo, o sea, es radical. Ujú. Es casi, ¿verdad?, de un comportamiento fundamentalista hasta cierto Sí. punto. Y eso es lo que estamos viendo, Sí. que cada vez los comportamientos más radicales son la norma. Sí. Y eso hay que observarlo en nuestra sociedad. Sí. Lo vemos en la música, En todo. lo vemos en la forma de trabajar la educación, lo Ujú. vemos en la forma de trabajar la economía. Los comportamientos más radicales, los que perjudican a la mayor cantidad de personas, son los que se están implementando. Sí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, recién hicieron un documental de lo que ocurrió de David Koresh, ¿verdad? Me Yo gustaría que lo vieran, cómo es que la gente de los que se salvaron, que son pocos, que eran niños, esos fueron algunos que los sacaron antes, pero cómo ellos todavía hoy día reaccionan al personaje que se hacía llamar la reencarnación de Jesús. Ujú. Es como que el tiempo no pasó y la mentalidad sigue exactamente en lo mismo. Si usted ve ese documental, usted va a ver la dependencia emocional que todos esos individuos todavía tienen ante la figura de David Koresh. Una dependencia emocional. Usted ve, o sea, mi vida no es nada. Y entonces, tú ibas a decir algo, Félix. Yo creo esto, que esto puede pasar así, que puede pasar y que va a pasar y ya está. Entonces, no pasó, le damos las gracias, acudimos que si Dios me ha cogido en su seno y, ¿verdad? Sí. Como decimos vulgarmente, y me ha cogido y no me dejó que me sucediera. Pero, o sea, seguimos creyendo. Sí. Seguimos creyendo. Por lo tanto, tenemos que olvidarnos de que eso de lo primero que habíamos dicho, de que Dios tiene un plan. Pues no tiene ningún plan. No plan. tiene ese plan, lo vamos a fabricar nosotros mismos. Somos nosotros los que tenemos que fabricar ese plan de vida y esa que queremos en ese futuro para que cada día que viene sea mejor. Pero para él hay una cosa ahí que da trabajo. Y es que hay que asumir la responsabilidad de nuestras acciones en eso. Y eso es algo que muchos de esos movimientos religiosos eximen al individuo de eso. Porque imagínate tú, si yo me voy a pensar que sí, Dios tiene un plan para mí, pues quiere decir que me puedo acostar en mi cama y esperarme a echar que me llegue, que suene la manita y buena,
y mete aire y Así mismo es. No, todo va a estar bien. lo que yo quería comentar es que el pastor Font tiene mucha fe, por eso es que él obtuvo todos esos millones, por la fe, y él dice eso, y todo el mundo está de acuerdo con Sí. ese planteamiento. Hay que tener fe para obtener millones. Yo tuve una experiencia hace poco con algo así. Y fue de que a mi escuela llegó un director nuevo. Y, y es bien interesante porque yo en la oficina escuché a un grupo de personas que esto es cada vez más común. Y es que hay un grupo de maestros que pertenecen a esos grupos. Y aunque la escuela debe ser libre de cualquier idea religiosa y política, pues yo escuché cuando fui a ponchar de que Dios la había traído a ella allí como parte de un plan para mejorar. Entonces, pues, eso me dice a mí lo mal que estamos. O sea, eso puede ser ¿sabe? Porque en qué cabeza cabe que eso es parte de un plan. ¿Verdad? Cuando es un simple, es un trabajo, la educación no es algo, no es una, o sea, la educación no es algo mágico, sigue unas ideas científicamente probadas, ¿verdad? Entonces hay unas estrategias y estamos allí los maestros que nos preparamos para eso. Las entendemos, las ponemos en práctica y parte de lo que se está haciendo es que nuestra responsabilidad es enseñar a pensar, no a creer. Y entonces, pues, tenemos eso. Mi trabajo como no maestro no es una misión divina. Mi trabajo como maestro es promover en el niño que piense, que aprenda, que busque lo que le interese, que piense críticamente, que aprenda a solucionar problemas, que sea creativo. Ese es el tipo de individuo que necesitamos para el futuro. No es un creyente, no es que siga lo que diga el pastor. Yo no quiero eso. Y entonces vemos que hasta en el proceso de educar está influenciando. Bueno, con esa nota positiva, gracias. ¿Alguien quiere decir algo? Mi intención no era, ¿verdad? Sino que pensemos sobre todos esos conceptos religiosos que hemos escuchado durante esta semana. Entendamos que provienen de una historia que nadie puede borrar y que muchos de esos conceptos no tienen nada de divino. Son muy, muy, muy humanos. Y muchas gracias, y tienen que ver muy poco con la vida y las enseñanzas de Jesús. ¿Ok? Así que mi invitación no es que ataquemos las religiones, mi invitación es que las estudiemos, que entendamos cómo es que su proceso se dio para su desarrollo y que veamos cómo el espiritismo lo ve y en qué cosas coinciden, que muchas veces son bien pocas, y en qué cosas no pueden conceder, son irreconciliables. ¿Ok? Así que esa es mi invitación. Recordemos de que no estamos exentos, tal vez fuimos nosotros los que participamos de esa Edad Media. Fuimos parte De esos concilios, pero Dios mío. entendiendo ese concepto de la reencarnación, esa idea, vemos todo lo que hicimos, pues es hora de reparar. Progresamos hasta cierto punto, pero Sí. ahora es nuestro trabajo reconstruir y reparar y tratar de hacer algo, no lo mismo, hacer algo diferente. La verdad es que
que tú hablaste de la cosa emocional, yo he estado aquí completamente aludida todo este día. Esa cosa emocional existe, eso me llevó a mí a la religión y en vez de pararme, siguió por ir para abajo conmigo. Pero eso, Y entonces salgo de la, sí, pero y entonces en la religión, el libre albedrío, claro, en la religión yo me sentía como que Dios era dueño de todo, de mi futuro, de todo, Él estaba en control, o sea, yo ni pensaba en nada, porque Dios estaba en control. Una vez que salgo de allí, una vez le digo wow, todo era más fácil en la religión. Porque allí precisamente, te enajenan a que tú solamente pienses que Dios resuelve todo para ti y se acabó. exacto, pero es que la evolución implica cierto trabajo del espíritu. No puede haber evolución sin que el espíritu pase esfuerzo, porque la evolución no es un regalo. La evolución es consecuencia de sus acciones. Que la evolución usted se la gana y tiene que darle duro y trabajar, tiene que conquistar. Esa es la palabra. No conquistar a nadie, sino conquistarse a sí mismo para poder llegar y ser mejor cada día. Eso requiere una responsabilidad personal íntima y una cierta disciplina que es difícil. Yo no estoy exento de eso, yo no soy el más de los disciplinados de este planeta, pero todos los días me levanto pensando que soy espiritista y que tengo que hacer, aunque me pese, tengo que hacer algo, ¿ok? Aunque me pese, y entonces me hablo a mí mismo y digo, si me pesa es porque estoy haciendo algo bueno tengo que hacer. Y trato de, ¿ok? Pero nada, la invitación es esa, a ver las religiones desde afuera y a entenderlas, su desarrollo y su progreso a través de la historia y cómo estuvimos envueltos en eso y cómo vamos a estar envueltos en eso en otra cosa diferente que es el espiritismo y esas nuevas ideas. Robert, Se me estaba riendo solito aquí porque pensaba que nosotros estamos tan cómodos sentados en la silla, o una silla no, en un sofá que se llama la fe, que para levantarnos de ahí va a ser bien difícil. Así que, y también tengo que decir, ¿verdad? Que, porque tengo una hermana mía aquí, pero, ¿verdad? Tengo que decir algo también, es que nosotros, por lo menos en mi familia, yo no hablo de mis vecinos, pero de mi familia, muy pocas de mi familia van a la iglesia, mi hermano, mi hermana, que tengo muchas. Y cuando les toqué estos temas de esto nuevo, ¿verdad? Que estaba aprendiendo yo, que para mí ha sido algo nuevo y quería que todo el mundo lo supiera, especialmente mi familia, para poder ayudarlos a ellos. Es completamente falso. Me estaba ayudando yo mismo y me estaba equivocando. Cada cual camina a sus pies, cada cual hace lo que, ¿verdad? Lo que ellos entienden. Y me di cuenta también que cuando usaba la palabra espírita, hacía así, aquello era terrible. Y muchas veces van a mi casa, qué sé yo, pero los veo, los siento, ¿verdad? Que están como medio, ¿verdad? Medio asustaditos. Así que entiendo yo que no es así. Esto es otra cosa. Así que cada cual tiene que caminar en su experiencia y en su capacidad para poder entender y evolucionar. Así que, anyway, muy hermosa la clase de hoy, ¿verdad? Y gracias a la presencia de todos ustedes. Y como siempre yo digo, ¿verdad? Que al regreso a nuestros hogares o al sitio que vayamos hoy, toquemos a aquellas personas o hablemos con ellos, le demos de esta luz que llamamos aquí del centro, ¿verdad? Y del conocimiento, que es lo más necesario. Así que la clase queda cerrada. Gracias por ustedes para la próxima semana. Y nada, los quiero a todos.